Regreso en la rotativa del aire, momento económico con Valeria Fuertes, editora de RPP Economía. Hay un compromiso de este 2025, el compromiso del país en materia económica, de volver a entrar a la línea de la regla fiscal. Primero, ¿qué significa, Vale, para ayudar y centrar a todos? Y sobre todo, si es un reto que vamos a poder cumplir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joa? Un saludo a ti, un saludo, por supuesto, al público en general en RPP que nos está escuchando y viendo. Cuando un trabajador empieza a generar pues ingresos, ¿no? Su platita, su sueldo, etcétera, también tiene gastos como pagar la luz, el agua, el colegio, pasaje, comida, ropa, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este trabajador, ¿no? tiene de ingresos 100 soles, pero gasta 150? Este trabajador está endeudado, está viviendo hasta el cuello. Este ejemplo es muy sencillo para entender lo que pasa con la economía de un país. La economía de un país también registra ingresos y también gastos. Gastos como a la hora de construir un puente, de mejorar un colegio, de ampliar los salones de repente en otra institución educativa o qué sé yo, mejorar la infraestructura de un centro de salud, etcétera. Cuando hay mucho gasto, este país o el país o la economía de un país sí se puede endeudar. Por eso existe la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? Es decirle, te puedes gastar, pero no te puedes endeudar tanto Hasta este tope. hasta este tope. Se mide sobre todo con porcentajes respecto al PBI. Lamentablemente, en los últimos años, la economía peruana o el país no ha estado cumpliendo una regla fiscal. El año pasado cerró por encima del 3% y se estima que para este 2025 la regla sea de 2.2% del PBI, es la proyección del Banco Central de Reserva. Allí justamente salen los economistas, sale el Consejo Fiscal, el Banco Central de Reserva a decir, se tiene que cumplir con la regla fiscal, porque incumplirla sería insostenible, sobre todo para un país que ha cuidado muchísimo las arcas del Estado, la economía nacional, las espaldas financieras, etcétera. Vamos así, perdón, desde pandemia. ¿Cuánto tiempo más o Fue a menos? raíz de pandemia, porque en pandemia, claro, fue a raíz de pandemia porque, claro, o sea, la gente se quedó sin trabajo, tenía ciertas urgencias la economía, los negocios se cerraron, entonces ahí hubo un punto de quiebre, balance, pero sí. Cuando nos recuperamos de pandemia o salimos de la pandemia, también debió verse esto en el porcentaje de la regla fiscal, lamentablemente no ha sido así. Sí. José Salardi, ministro de Economía, hace 3 semanas está liderando un sector, él viene de Proinversión, y ayer conversó con nosotros aquí en RPP en Economía para Todos. Él dijo que su gestión va a cumplir la regla fiscal, que es un compromiso que él tiene para el 2025 y que lo que se anunció es que va a haber recortes de gastos públicos, justo el ejemplo que tenía, ¿no? Si gastas mucho, para evitar el endeudamiento tienes que ajustar mucho el cinturón o la billetera y controlarte. Lo que dice José Salardi es que va a haber una reducción de costos públicos, que hay grasita, ¿no? Donde se puede recortar, pero ese recorte, le preguntamos. No puede ser excesivo, claro. No puede ser excesivo, pero además tiene que ser muy controlado y técnicamente. Entonces, la pregunta fue, ¿va a haber despidos? O sea, ¿cómo reduces el gasto público? ¿Despidos? ¿Unificación de repente de ciertas cosas? Él evitó pronunciarse sobre esto. Lo que sí dijo es que no se va a aplicar un plan motosierra como ocurrió, como lo anunció Argentina con Milei, que aplicó el plan motosierra, dijo que eso no, lo descartado, pero sí va a mirar muy atentamente donde hay un exceso y que siempre tiene que haber una mirada técnica para que esto no tenga un impacto negativo. Entonces, otro de los puntos que también él ha mencionado es que el MEF no va a ser una mesa de partes para los proyectos de ley del Congreso de la República, que él cuando tenga que decir no, es no, porque también esa es la chamba de un ministro de Economía. Pues sabemos pues los proyectos que se han aprobado que implican gastos en el sector de educación, en el sector también de salud. 0 soles a Petroperú, lo ha dicho. Recordemos que... Claro, sí. No, sí, ¿no? Y eso es algo que ya nos habían adelantado algunos gremios que tuvieron una reunión con él, y la idea es que él lo diga, porque él no lo dijo, digamos, en un espacio público. Ha sido una oportunidad en esta conversación con RPP, 0 soles a Petroperú. Y además el reglamento de la reforma de pensiones va a estar listo en junio. Lo están trabajando, está bastante avanzado, así que vamos a ver. Este reglamento de reforma de pensiones, solamente para cerrar, Joana, le pone un candado a los retiros de AFP. Por eso justamente... Tiene varios proyectos en el Congreso, además. Hay creo que 2 o 3 proyectos, sí. Pero hay como más de 10 de retiro de CTS. Pero bueno, eso es otra cosa. El tema de la AFP, este reglamento le pone un candado, hay que ver el reglamento y se tiene que aprobar. Bueno, clarísimo. Muchas gracias, Valeria Fuertes, editora de RPP Economía, por hablarnos de estos temas, retos, compromisos desde el 2025 y sobre todo medidas que aparentemente vienen con fuerza para poder cumplir esta regla.